Dios les bendiga, soy el pastor David Zelaya, pastor de la iglesia Monte de los Olivos en Lindenhurst, Nueva York. Hoy traigo una meditación bien importante que sé que va a bendecir tu vida de una manera muy especial. Quiero estar hablando acerca de algunos principios básicos para entrar en el lugar santísimo, el lugar de las moradas eternas de nuestro Dios. Pero antes quiero leer la Biblia, el libro de los Hebreos, capítulo 9, versículo 6, donde dice la Biblia: y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los sacrificios del culto, pero en la segunda parte solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando el Espíritu a entender con eso que aún no había manifestado el camino al lugar santísimo, empezando la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. Dice el versículo 12: y no por sangre de machos cabríos, ni por becerros, ni por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Quiero estar en esta hora meditando esta palabra acerca de cómo nosotros podemos entrar en el lugar santísimo de Dios hoy en día. ¿Qué representa esto? ¿Qué representa el tabernáculo de Cristo, el tabernáculo hoy para entrar en la presencia del Señor? En el tiempo antiguo había un tabernáculo, era un lugar donde las personas iban a ofrecer sacrificios a Dios por sus pecados. Cuando una persona cometía pecado, tenía que ir a ese lugar, y el tabernáculo estaba dividido en dos secciones, en dos partes. La más importante del tabernáculo era el lugar santo y el lugar santísimo. El lugar santo era el lugar donde el pueblo llevaba y ofrecían los sacrificios por los pecados. El sacerdote se encargaba de hacer estas ordenanzas a través de la palabra del Señor. La gente llevaba su animalito, para explicarlo de esta manera, y sacrificaban el animalito ahí en el lugar santo a través del sacerdote. Pero dice aquí el escritor que hay una segunda parte, que es la parte más importante, que es el lugar santísimo. El lugar santísimo era el lugar donde llegaba el sumo sacerdote a ofrecer estos sacrificios a Dios, para que cubriera, solamente cubría esa parte del pecado. Ahora, en ese lugar santísimo, ahí, ese lugar es un lugar muy especial. Se dice que ahí estaba el arca del pacto. Era una caja que contenía los 10 mandamientos, una cajita de oro que te mantenía los 10 mandamientos, los originales, los que el Señor le dio a Moisés allá en el monte Sinaí. Ahora bien, estaba también la vara de Aarón y el maná en esa parte del tabernáculo. Y allí era donde el sumo sacerdote llegaba y ofrecía sacrificios, primeramente por sus pecados. Tenía que ser un hombre santo, un hombre purificado, para poder interceder a Dios, o para poder llevarle a Dios esos sacrificios del pueblo. Hay algo interesante que yo quiero que meditemos en esto, porque el primer principio que yo veo, según la palabra de Dios hoy, lo que representa es el lugar a llegar a la presencia del Señor. El lugar santísimo hoy es el lugar donde vive Dios, son las eternas moradas del Dios eterno. Y cómo nosotros podemos llegar ahí, cómo usted que me está viendo en este video podría llegar a ese lugar. Le daré algunas recomendaciones especiales para que usted pueda llegar al lugar santísimo, que es el lugar donde vive Dios. Pues hoy en día tenemos una iglesia que está mandando a toda persona así directamente a Dios. Pero la verdad que le voy a explicar por la palabra del Señor algunos requisitos bien importantes que usted tiene que considerarlos. Primero es la sangre de Cristo. La sangre de Cristo. La sangre de Cristo es lo que tipifica aquel animalito que llegaba al lugar santo. Oh, gloria al Señor. Llevaban aquel animalito al lugar santo y allí mataban al animalito.
Ahí moría el animal en ese lugar. Entonces vemos a Cristo como el Santo de Dios, que anduvo en esta tierra, vino sin pecado y no cometió pecado aún. Y como el Santo de Dios va a ese lugar como el animalito, como lo habla el profeta Isaías, que dice que como oveja fue llevada al matadero, no abrió su boca. Oh, gloria al nombre del Señor. Entonces Cristo es el Santo de Dios que va a morir y se necesita la sangre para poder cubrir nuestros pecados, y no solamente cubrirlos, sino quitarlos para siempre. Porque en el tiempo antiguo solo se cubría, pero ahora Cristo los quita para siempre. Entonces había un velo que dividía el lugar santo del lugar santísimo. En la muerte de Cristo, ese velo fue rasgado, diciéndole a usted hoy que usted puede llegar en fe a Dios, al mero trono de Dios. Usted ahora puede llegar al mero trono de Dios a través de la sangre del Hijo de Dios, que quita el pecado del mundo. Lo segundo que yo veo en la palabra del Señor aquí es que no puede haber sangre si no hay muerte. La muerte de Cristo. La muerte de Cristo es lo que representa nuestra entrada a las moradas eternas, al lugar santísimo, al lugar donde vive Dios. Es a través de Cristo que nosotros podemos llegar al Padre, a través de su muerte, a través de su resurrección de entre los muertos. Amén. Pero hay algo que yo quiero ver en esta hora. Es la parte también del que nos habla el libro a los Hebreos, de otros principios que están aquí en la palabra del Señor. Porque bien, hay una parte bien importante que la vamos a considerar, y son estos dos puntos. Primero, la sangre de Cristo, la muerte de Cristo. Pero ahora vamos a ver qué nos demanda Dios también a nosotros para que nosotros podamos conquistar esa bendición. Gloria al nombre del Señor. Porque a veces a la gente se le explica mal y a la gente se le dice que ya estuvo todo eso ahí. Pero el diablo está por otra parte tratando de engañar, y es la parte que nosotros nos encargamos de explicarle al pueblo cómo nosotros podemos estar en ese lugar santísimo. Es una parte muy importante. Hay algunos principios que nosotros tenemos que poner en práctica para que eso pueda funcionar, para que eso pueda llegar ahí. Y el mismo escritor que escribió esta parte que estoy hablando aquí, escribe más adelante un texto bíblico de que nosotros tenemos que mantenernos firmes sin fluctuar la profesión. Mira cómo el escritor anuncia esto. Como en Hebreos 10, capítulo 23. Si leemos este texto, usted se va a dar cuenta aquí que aquí dice: mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Entonces, número uno, cuando una persona está firme, es una persona que obedece. Los que están firmes son gentes que obedecen al Dios de los cielos. Hoy en día vivimos en un mundo temblante, un mundo que se balancea para diferentes lados, y la gente no haya una respuesta a su vida. Dios nos motiva a nosotros a mantenernos firmes en la profesión, firmes en lo que Dios nos ha dado. Usted es una persona que se mantiene firme, obedece. También es una persona que se mantiene firme, aprende, va aprendiendo, como dice la palabra del Señor, que nacemos de Cristo, pero ahora vamos creciendo en Cristo, vamos creciendo en Dios, hasta ser formados en la persona que Dios quiere que nosotros seamos formados. Hay gente que tenemos que crecer en Dios, tenemos que madurar en Cristo para poder entender la salvación y para poder llegar al lugar santísimo, el lugar de Dios. Hay algunas cosas que nosotros tenemos que practicar. Entonces una persona cuando una persona está firme, alaba, glorifica el nombre del Señor, bendice el nombre del Señor, a testimonio de lo que vale esta sangre, de lo que vale el sacrificio, de lo que vale su muerte, da testimonio de los demás de que Él es un hijo de Dios, y lo hace a través de su vida, a través de un caminar en el Señor, un caminar en Cristo, un caminar cristiano. Entonces el mismo escritor habla esto, y el mismo escritor dice también: es necesario que nosotros nos mantengamos firmes
nos mantengamos firmes nosotros. Vamos con el nombre del Señor. Ahora bien, lo segundo que yo veo también aquí, y otro principio también bien importante que vamos a considerar, que habla el escritor aquí también, es que cuando nosotros hemos llegado al Señor, entonces ahora nosotros vamos a hacer algo. No vamos a practicar el pecado, evitar de no pecar. ¿Por qué? Porque eso hace que muchos no puedan estar en el lugar santísimo, en el lugar de Dios. Usted me va a decir, así este escritor que escribe esta palabra que le di, escribe la misma que yo le voy a leer aquí en el capítulo 10, versículo 20. Dice, por el camino nuevo y vivo. Note bien, hay un camino nuevo y vivo que Dios nos ha dado ahora en Cristo. Por eso le estoy hablando. Dice, el que nos abrió a través del velo. Esto es su carne. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero. Oh, gloria al Señor. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe. Purificados los corazones de la mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Oh, gloria al nombre del Señor. El escritor nos habla que cuando nosotros hemos sido partícipes de estas bendiciones, de lo que es entrar en el lugar santísimo, en la morada eterna de Dios, es necesario no pecar, no practicar el pecado, sino obedeciendo a la palabra de este que nos ha llamado. Y lo otro que el escritor habla aquí bien importante, para poder nosotros entrar en ese lugar santísimo, es lo que habla también el escritor, donde dice que no perdamos la confianza en Dios, porque fiel es el que prometió. Si leemos el versículo 35, dice, no perdáis pues vuestra confianza, que tiene gran galardón. Entonces hay un galardón para todos aquellos que confían en su nombre. ¿Cómo podemos entrar en el lugar santísimo del Señor? A través de la sangre de Jesús. Número 2, a través de la muerte del Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Oh, gloria al nombre del Señor. Número 3, estar firmes, sin fluctuar. Firme, porque fiel es el que nos llamó. Firme, una persona que obedece, que aprende, una persona que adora. Oh, gloria al nombre del Señor. Número 4, evite de no pecar. Si Cristo lo llamó, hay que evitar de no pecar. Y número 5, no pierda la confianza. No pierda la confianza del que lo llamó, porque tenemos un sacerdote en los cielos que hoy en día intercede por nosotros. Dios te bendiga. El pastor David Zelaya, de la iglesia Monte de los Olivos en Lindenhurst, Nueva York. Yo voy a estar aquí nuevamente en otra meditación desde aquí, desde mi oficina. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Te queremos.